y su proceso de admisión 2014 presentan Actualidad Central, discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta que ya comienza, una presentación de CNN Chile y Universidad Central con su proceso de admisión 2014 en Santiago y La Serena. Estamos a horas de la elección. Se enfrentan dos mujeres, obviamente, primera vez en la historia, pero se enfrentan dos visiones respecto al Chile que queremos de ahora en adelante. También hay grandes desafíos, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la reforma tributaria? ¿Es necesaria, no necesaria, gradual? ¿Cuál es cada una de las posturas? ¿Qué es lo que se va a cambiar en ese aspecto? La educación como un derecho, educación gratuita, la educación gratuita universal, para algunos sectores solamente, en fin, parte de lo que es esta discusión. También hay una fuerte apuesta por lo que es la clase media. Sin embargo, el fantasma de la legitimidad por la alta abstención de la última elección, cerca de un 51%, 50,7% para ser exacto, fue la gente que teniendo posibilidades de votar, no lo hizo. Vienen tremendo desafío, mañana un día histórico, comenzamos a analizarlo con este panel. Saludamos de inmediato al decano de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, don Marco Moreno. Hola Pablo, buenos días. Bienvenido, don Marco Antonio. Gracias. En el otro extremo, en la otra esquina, cientista político, magíster en Relaciones Internacionales, don Patricio Gajardo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, Pato. Gracias. Saludamos también a Álvaro Velorio, quien es coordinador del programa Política y Sociedad y Política del Instituto Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París, don Ernesto Otone. Bienvenido, don Ernesto. Muchas gracias. Gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. Marco Moreno, se dice que mañana se enfrentan dos visiones y esta frase me la estoy robando o la estoy parafraseando de miles de cuñas que han salido, pero la que más me llamó la atención por el fundamento que tuvo fue que Ricardo Lagos dio en una entrevista acá. Decía, dos visiones diferentes del Chile hacia adelante, no del Chile hacia atrás, del Chile del futuro, decía. ¿Es tan así si simplemente yo le saco reforma tributaria y educación con sus diferentes miradas respecto a su gratuidad universal, respecto al lucro? ¿Son dos visiones tan diferentes de lo que viene hacia adelante? Lo que pasa es que eso que tú señalas tiene que ver con la parte más programática, pero evidentemente hay un proyecto de sociedad que es distinta en ambas candidaturas, ¿no? Hay una visión que ciertamente tendrá que presentarse todavía más, pero evidentemente no se agota en lo programático. Es cierto que en lo programático uno puede encontrar ciertas similitudes y diferencias, aunque la candidatura de Michelle Bachelet ha puesto estos tres ejes que tú señalabas como claves fundamentales de su campaña. Pero creo que detrás de eso hay un proyecto, ¿no? Un proyecto de sociedad, un proyecto que en el caso de Bachelet aspira a transformaciones importantes desde el punto de vista de los problemas de desigualdad que tiene el país, que son hoy día una de las quizás más profundas. Pero en el diagnóstico de ambos sectores, eso está claro, o sea, hay acuerdo en eso. Y te lo pregunto porque de repente hay sectores de más extrema izquierda, o si quieres, que están fuera de estos dos grandes conglomerados que dicen, mira, el duopolio son iguales los dos. ¿Ah? Se van a repartir la torta de nuevo los mismos o van a quedar en las mismas. ¿Tienen razón ellos al encontrar que hay elementos del diagnóstico, pero de la profundidad del diagnóstico y de la magnitud de los problemas hay diferencias, ¿no? De un lado, por ejemplo, en el tema tributario, la candidatura que expresa Evelyn Matei piensa que los cambios se pueden hacer sin esa reforma tributaria, y la candidatura de Michelle Bachelet plantea que es condición sine qua non tener que hacer ese cambio en la carga tributaria para poder financiar los programas, ¿no es cierto?, o las propuestas de políticas públicas que su gobierno pretende impulsar. Por lo tanto, allí, en ese solo hecho, vemos una diferencia. Si bien es cierto, ambas quieren abordar y ambas diagnostican un problema, las herramientas o los instrumentos, las soluciones para abordarlo en clave de política pública no son iguales. Pato, ¿son dos visiones tan diferentes? Yo creo que no son visiones tan diferentes, pero sí hay metodologías distintas. Yo creo que hay un tema que a lo mejor no hemos tocado, que es el tema del cambio constitucional, que yo creo que es clave. Es decir, no es un tema menor. Estamos hablando de la Carta Fundamental y que va a regir, si en el programa Bachelet es fundamental crear una nueva constitución, no aplicar reformas, sino que hacer una nueva constitución, y por lo tanto ahí nos va a llevar a un debate político de profundidad y de modelo de país y de modelo social que queremos. Entonces, ya partiendo con esa base, estamos en una visión muy distinta entre ambas candidaturas. ¿Don Ernesto? Mira, yo creo que es obvio que hay una diferencia muy grande en torno a lo que se plantea hacia el futuro. ¿Qué ideas tienes tú de un país? Hay una candidatura que es la de Evelyn Matei, que no plantea grandes novedades en cuanto a lo existente, y hay una candidatura que plantea tres elementos fundamentales, pero que están ligados por uno,
yo diría que pone el centro en que Chile ha recorrido en democracia, y cuando hablo en democracia hablo de todos los gobiernos, ha recorrido un cierto camino. Han habido un conjunto de avances que se han realizado. Pero en 3, 4 años más nosotros vamos a llegar al umbral del desarrollo. Vamos a estar en 23, 24 mil dólares per cápita. Sin embargo, y esto me lo confirmaba el último panorama social de la CEPAL, aparece que Chile ha bajado muy poquito su Gini, muy poquitito. O sea, seguimos todavía en torno a un Gini del 0,50, que es altísimo. Entonces, nosotros, si seguimos por este camino de un crecimiento per cápita, que lo vamos a lograr, pero con un Gini del 0,50 estamos creando un monstruo, una sociedad deforme, una sociedad que no ha existido nunca. Los países que tienen 23, 24 mil dólares per cápita tienen normalmente un Gini del 0,34, 0,35, etcétera. Es decir, sus brechas de desigualdad son mucho menores. Entonces, una sociedad que alcanza ese nivel, pero con un Gini del 0,50, es una sociedad muy deforme. Es una sociedad que pone en cuestión su cohesión social. Es una sociedad que no sabemos cómo va a caminar hacia adelante. Entonces, la propuesta de Bachelet, que es una propuesta que toma lo tributario no hay que verlo solamente como un factor de recursos, es también un factor de recursos. Fíjate tú ¿Pero que... un factor de justicia, lo de usted? No solo de justicia, de cohesión social, porque tú tienes que generar una legitimidad, una pertenencia, un nosotros. Y si tú ves que, como es la desigualdad en Chile, porque la desigualdad en Chile no es como la desigualdad en los países que tienen su nivel de desarrollo, es una desigualdad que es más o menos una curva normal, pero esa curva normal, cuando llegas al 10º decil, se dispara como el Monte Everest. Entonces, frente a esa situación, tú tienes una desigualdad desigual, por decirlo muy así. desigual. Muy desigual, una desigualdad muy deforme. Y entonces, frente a esta situación, estamos ante un problema central. Por lo tanto, no se trata solamente de un problema de tener recursos, se trata también de un problema de tener cohesión social hacia el futuro. Álvaro. Entonces, es una cosa muy fuerte lo que está planteado. Álvaro, ¿tú sientes que se ven dos diferentes posturas mañana? Yo creo que hay que analizar... Radicales me refiero, porque obviamente son diferentes. Yo creo que hay dos puntos. Desde la lista más programática de los programas, lo que se ha presentado, casi la lista supermercado, vemos una candidatura que ha subido las expectativas enormemente, tratando de prometer un cambio radical y sustancial en 4 años, algo que va a ser tremendamente complejo, muy ambiguo en sus definiciones. Pero creo que ambas candidaturas siempre tienen el fin último de buscar mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. En un tema más normativo, los proyectos específicos son bien distintos, en el sentido que lo que hace Michelle Bachelet es que prioriza la igualdad, o sea, que el Estado intervenga en la libertad de las personas, siempre buscando la igualdad, a través de redistribuciones, a través de distintos mecanismos, a través de definiciones de derechos universales y no de derechos más focalizados. En cambio, efectivamente, el proyecto de Evelyn Matei tiende a ser más continuista, más de la lógica de la focalización de los recursos en los más vulnerables, los que más lo necesitan, pensando en los adultos mayores, las mujeres con bajo nivel de calificación, los jóvenes. En ese sentido, ahí la perspectiva es bien distinta. Uno podría decir que es casi una diferencia entre alguien que busca la igualdad a través del Estado versus justicia y libertad. Y ahora, si tipo una cosa, a ver, y pregunta, te la hago a ti porque me diste el pie para todo. A ver, Evelyn Matei no puede prometer mucho más, no puede generar expectativas porque no va a tener mayoría en el Congreso. Está en una posición mucho más cómoda Michelle Bachelet. Por otra parte, tú me dices, lo que propones es una intervención desde el Estado, por ejemplo, desde el punto de vista tributario, ¿no es cierto?, para dar igualdad. Pero ese es el rol del Estado porque se está metiendo en el área que le corresponde, la parte tributaria. No está diciendo, mira, sabéis que yo voy a instalar un mall del Estado que sea más barato, no hay intervención en ese sentido. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Estas promesas que tiene Michelle Bachelet no se condicen con su mayoría en el Congreso, y al revés, esto de decir, mira, no voy a hacer mucho porque no voy a tener mayoría en el Congreso, esas son dos posturas. Yo creo que hay que analizar un poco, efectivamente, yo creo que Chile tiene una visión muy legislativa acerca de los cambios reales que se pueden hacer.
Los cambios no solo provienen del Parlamento, también el Ejecutivo tiene un rol importante, por eso ellos sí tienen un rol en temas de educación, en temas tributarios, en temas de mejora de la calidad de la vida de las personas, desarrollo humano, acuerdos, cultura, y los focos que hagan no solo pasan por las leyes, sino por el tema de gestión de administración. Ahora bien, cuando hablo, no necesariamente hablo del tema de reforma tributaria en la mayoría del Congreso, también son las perspectivas, por ejemplo, entre una visión de una candidata que propone un Estado subsidiario, que sean las personas las que puedan solucionar los problemas, y si eso no funciona, que intervenga el Estado, a una visión de igualdad donde el Estado es el rol o el garante de todas condiciones y propone AFP estatal, propone 60 hospitales, de los cuales 40 son arreglos. Perdona, no hagamos caricatura, por favor. Por favor, no hagamos caricaturas si le estamos hablando a la gente. Mira, aquí no hay un problema entre un mercado, entre una candidatura que quiera suprimir al mercado y que apueste por el Estado. Los países que tienen más éxitos en el mundo, los países que son más competitivos y que a la vez son más igualitarios, son siempre los mismos. Son Suiza, son Noruega, son Holanda, son Suecia, son países con estados fuertes, con capacidad estratégica, que han dejado de lado esa doctrina religiosa que se han inventado con una cierta visión de la economía. Aquí lo que necesitamos es una relación entre el Estado y el mercado. Mira, te voy a decir una sola cosa. En Europa, los países, y en toda la OECD, los países antes de tributación, el Gini es alrededor de 0,44, de 0,43. Cerca de los chilenos. Cerca de los chilenos. ¿Por qué? Porque el mercado genera dinamismo, pero no genera justicia, no genera igualdad. Yo le reconozco al mercado su rol de dinamismo, pero al mercado no le puedes pedir que te cree una ciudadanía más justa. Eso es una tarea de lo público. Déjame terminar. En América Latina, esa diferencia es de 10 puntos en Europa. En América Latina, después de impuestos, es 1. Y hay un país de América Latina, no voy a dar el nombre porque es un país vecino, un país de América Latina, donde después de impuestos la desigualdad sube 1 punto. Porque son impuestos indirectos. Déjame con Álvaro un poquito, Pato, porque fue interpelado y interrumpido. Yo creo que rápidamente, efectivamente, el tema del Estado, o sea, yo sí creo en el Estado y creo en el rol del Estado. No soy narcocapitalista, no. Qué bueno. Creo en el Ministerio de Desarrollo Social, creo en el Ministerio de Educación, no tengo ningún problema. Pero sí hay una diferencia sustancial que yo creo, tal como lo ha dicho North o Robinson, cuando habla en su libro ¿Por qué fracasan las naciones?, que acá la importancia son las instituciones, y no necesariamente el Estado en sí mismo. Y también creo que es un error ver la perspectiva solo de una dualidad desde el Estado y el mercado. Ojalá te hubiera escuchado sobre esto de las instituciones, porque le hizo harto daño. Y organizaciones que también sean independientes. Por ejemplo, yo veo la necesidad de un INE independiente, organismo del Estado independiente. Pero suscribirte a la discusión presidencial. O sea, sí. Y más allá de eso, constantemente se ha dicho que acá hay una dualidad entre Estado o mercado, que son las únicas dos formas de relacionar la interacción entre las personas. Y eso no es así. O sea, Jesse Norman dice que los que finalmente resuelven los problemas de las personas son las mismas personas, es la sociedad civil. Yo creo que un foco empoderando a la sociedad civil, haciendo más partícipe y celebrando instituciones como sucede, como con la Teletón, como con los bomberos, como América Solidaria, pero sí habla de la importancia de la sociedad civil y reconocer el rol, sin desmerecer la importancia de las instituciones y el Estado. No creo que se me arranque la tema filosófico. En eso completamente de acuerdo. A ver, yo creo que echo de menos en Bachelet, porque aquí hay que distinguir dos cosas. Uno es el liderazgo de Bachelet, y que probablemente vaya a ganar las elecciones mañana, y otra es la conformación política de quienes la apoyan, y que no creo que necesariamente estén mirando a Noruega ni a Holanda, sino que están mirando a otro tipo de programa, por lo menos un porcentaje significativo de los adherentes de... ¿A dónde crees que están mirando? A ver, yo creo que cuando se plantea el tema de la Asamblea Constituyente, y dicho de forma muy concreta, los sectores, por lo menos los movimientos sociales más radicales, o los sectores del PPD, o sectores más cercanos a
a la misma Carol Cariola cuando mencionó que era el primer paso al socialismo, no lo dijo la Lucía Santa Cruz, mencionó a Carol Cariola, que fue la que dijo eso. Sí, me está hablando, espérate, tienen un modelo distinto, es decir, sí, un modelo más populista. Pero mencionemos los liderazgos No, en el peso que tenga, porque si tú me dices, mira, la Carol Cariola dijo esto. A ver, pero no es mientras no lo diga Michelle Bachelet. Pero es la secretaria general del Partido Comunista, pero tiene un peso. Es que no hablemos Bueno, tampoco de sofisma. pero hablemos de lo que dice la candidata, por Pero favor. es que la candidata no va a gobernar sola, va a gobernar con una mayoría Por parlamentaria que mencionaba muy bien. Pero tú crees que la Carol Cariola o el mismo Partido Comunista va a definir la política internacional. Yo no de estoy Chile. a ver, por favor. A ver, pero la discusión de un cambio constitucional por lo menos se tendrá que dar en el Congreso, y me imagino, no sé, como la misma Michelle Bachelet no lo definió en el último debate, porque no fue capaz de definirlo, a pesar que se le instaron a que se definiera si era o no era partidaria de una asamblea constituyente. No fue capaz de hacerlo. Entonces, si no fue capaz de hacerlo, yo tengo que asumir de que está dentro de las opciones que sea una asamblea constituyente. Y si es una asamblea constituyente, no me cabe la menor duda que los grupos más radicales van a tener ¿Por qué no te cabe la menor duda? ¿Qué es esto? ¿Por qué hablar desde el miedo? Pero si no hablar hablando del miedo, de la situación práctica. No levantes la voz, no levantes la voz. ¿Por qué hablar desde el miedo? Lo que yo te quiero decir, lo que hay en el programa de Bachelet respecto a Constitución, el diseño que aparece ahí sobre qué tipo de Constitución quiere, es una Constitución muy parecida a la enorme mayoría de los países de las democracias occidentales. No es una Constitución parecida a Bolivia, no una Constitución parecida a Venezuela. Pero Ernesto, nadie está planteando eso. Es que ¿Cómo vamos a mirar para atrás? Es que el planteamiento es muy general, porque dice, dentro del marco legal, o sea, y participativo. Es participativo, o sea... Y así han sido decididas todas las constituciones de las democracias occidentales, pues. Sí, pero me preocupa le falta más detalle a eso. Que Por supuesto que faltan detalles. Se instalan dos ideas. Se instala una idea respecto de la coalición que va a gobernar con Michelle Bachelet, la eventualidad que sea electa el día mañana domingo. Pero evidentemente eso no tiene sustento, porque la verdad es que el Partido Comunista ha estado participando de los 23 años que llevamos de democracia y no ha tenido una actitud revolucionaria ni radical, sino que además ha sido propio de la historia del Partido Comunista. El Partido Comunista siempre tuvo una cultura democrática, o sea, y un gran apego a la democracia. Sería reformista, entonces. Así sería reformista, gradualista, sería una gran decepción para los sectores de izquierda de la nueva mayoría. No hay sectores de izquierda como la entendíamos, como la entendíamos en esa división clásica derecha-izquierda. No, siempre se plantea y se dice que el modelo es Venezuela, pero nadie dice, como lo decía el otro día acertadamente Ascanio Cavallo, que Uruguay también es un buen ejemplo de cómo se puede gobernar en coalición. Yo creo que Ascanio Cavallo, y Michelle Bachelet, yo creo que tienen el modelo de Uruguay muy presente. Yo creo que eso es ella. Pero eso no significa necesariamente el resto que lo acompaña. Ahora salimos pero Pato, dime una cosa. Y le voy a dejar planteada la pregunta. Es que esto es muy divertido. Espera, que tengo que ir a una pausa, espérenme. Es que es muy divertido. Hemos dicho una y otra vez, y lo ha dicho Michelle Bachelet, que ella a lo que mira y lo que conoció muy bien en su cargo en Naciones Unidas fue el modelo de los países nórdicos. Entonces, córtenla con esto. Córtenla con ponerle otros modelos. Además es muy cierto lo que tú dices. El Partido Comunista desde 1913 ha tenido una actitud reformadora. Así que no inventemos un partido comunista que no existe. Pausa y ya volvemos. Recuerden escribirnos en Twitter. Ya estamos de vuelta en esta discusión abierta. Faltan pocas horas para la elección. Veamos si es que eran dos posturas diferentes respecto a la sociedad y cómo se deviene la historia. ¿Qué diferente tiene esta elección respecto justamente a que se enmarca el punto en el cual, por ejemplo, se podría desatar este nudo gordiano a cortar? O sea, es diferente, por ejemplo, cuando fue el mismo Piñera con Frey, porque ahí decían, bueno, uno o el otro, ¿cuál es mejor? Pero hoy día pareciera que es ¿quién va a cortar esto? ¿Quién va a poner el punto de inflexión? ¿Quién va a prender la mecha de lo que venga? Hay diferentes desafíos y estos 4 años se han ido incubando
o se han podido ver diferentes posturas, diferentes disconformidades. Marco. Y forma parte de una presidenta que va a tener que gobernar en esto que llamamos el nuevo ciclo, ¿no? Que mucho se ha dicho que terminamos un ciclo, que estamos comenzando un nuevo ciclo en política, en donde las expectativas efectivamente están muy altas respecto de los cambios que hay que hacer en la sociedad y que cuenta con una mayoría en la eventualidad que sea esta presidenta mañana, Michelle Bachelet, una mayoría importante para realizar estos cambios, ¿no? Pero evidentemente eso requiere de un cierto proyecto y requiere de una cierta convicción, con un matiz inevitablemente de responsabilidad, porque evidentemente no todos los cambios o no todas las transformaciones pudieran hacerse, sino que se requiere combinar adecuadamente una lógica de la convicción con una lógica de la responsabilidad. Pero dime una cosa, mira, la CONI y la ACE ya tienen hecha su agenda y calendario de protesta. Entonces ya lo tienen listo, van a ir tal día, a tal hora, incluso están juntando plata para el Cocaí. Sí, pero hay una diversidad en el movimiento estudiantil, ya no podemos hablar de un movimiento estudiantil único. Correcto, pero, y voy a tomar un poquito las palabras de Álvaro, se ha generado una expectativa, parecía otra que vivimos hace como 4 años. ¿Por qué? Porque al haber mayoría en el Congreso, dicen, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la excusa de hoy día? Entonces, ¿cómo va a gobernar la presidenta que venga con la expectativa que se ha generado? ¿Y para qué venimos con cosas? O sea, sabemos, yo te diría con un 52% certeza de que la próxima presidenta va a ser Michelle Bachelet. O sea, Pablo, yo creo que el problema más que las expectativas, que es cierto, está en la indefinición de la presidenta Bachelet en temas que son cruciales, como el tema, y vuelvo a insistir, la Asamblea Constituyente, el tema de la aborto. Te hago una pregunta, Pato. ¿Tú crees que la señora Juanita está cruzando los dedos por la Asamblea Constituyente? No, absolutamente. Pero eso no significa que no sea importante. No, correcto, pero voy a que la otra vez Mateo dijo que no era importante. No, yo creo que es muy importante. Sabemos que es importante. Es bueno que tú lo digas. Pero tú crees que van a decir, oye, llevamos 6 meses y todavía no la Asamblea Constituyente. Yo creo que esos son temas. Oye, pero escucha, ¿por qué le llaman ambigüedad a lo que es un mecanismo? Es un mecanismo, ella ha dicho, voy a estudiar cuál es el mecanismo más adecuado. Este mecanismo va a tener que ser institucional, participativo. Puede ser, hay asambleas hay países donde se han creado asambleas constitucionales que vienen después de una catástrofe o cuando son países refundacionales. Pero no tienen razón en eso el Pato, en que dice, no está definido, y tú acabas de decir, voy a estudiar, pero si llega la moneda ya lo tiene estudiado. No, pero escúchame, el matrimonio igualitario, por ejemplo, cuando ella plantea que va a ser un debate amplio, que va a ser una iniciativa legislativa. Frente a lo del matrimonio. Eso no es indefinición. No es indefinición. ¿Está de acuerdo entonces Bachelet con el matrimonio? Déjame compórtese. Déjame explicar un poco. Primero, esto de las expectativas. Aquí no es que Michelle Bachelet haya creado expectativas. Existe una situación diferente en nuestra sociedad. Existe una exigencia distinta. Y menos mal, porque ese es un éxito que hemos tenido entre todos como país, en que hay una población más escolarizada, una población que tiene exigencias a lo público, que tiene ideas de vida. Ahora hay una población universitaria y de educación superior mucho más grande, entonces reclama con mucha más fuerza el tema de la calidad. En fin, tenemos un país diferente y a ese país hay que darle respuesta, ya sea Michelle Bachelet o quien sea, tiene que darle respuesta. Ahora, ¿va a seguir existiendo movimientos? Si eso es parte de la democracia del siglo XXI, van a seguir existiendo presiones, van a existiendo gente en la calle, va a seguir existiendo democracia virtual a través de las redes. Hoy día existe la democracia continua, la democracia como la define Rodotà, es la democracia continua. La democracia no para. No para solamente en los instantes representativos. Ahora, con respecto a la Constitución, lo que ha hablado Michelle Bachelet es de una nueva Constitución. Ahora, esa nueva Constitución se va a poder hacer de distintos mecanismos. Imagínate uno. Pero ¿por qué no hay claridad al respecto? Porque no puede haber claridad en este momento, porque vamos a ver qué pasa. Tenemos una nueva situación en el Congreso. Yo no creo que la derecha sea una derecha absurda, una derecha que no entienda que esto está pasando cosas nuevas. Y yo creo que van a haber legisladores de derecha que van a entender
que es necesario realizar cambios, y ahí va a haber ahí va a haber una dialéctica parlamentaria, y posteriormente se tendrá que escuchar a la gente, y a lo mejor ese proceso se va a constituir en el proceso constituyente. Entonces es una cosa que tendremos que ver. Lo que sí tiene que hacer Michelle Bachelet, y lo va a hacer, es enviar un proyecto básico de reformas constitucionales, de una nueva constitución, y ahí se verá qué forma toma esa discusión. Entonces no es ambigüedad, son los tiempos de la política. Oye, y otra cosa. Dame un segundo, déjame ir con Álvaro, porque aquí lo tengo que allá me pide la palabra todo el rato. Rápidamente, yo creo que independiente que sea vencedor el día de mañana, el próximo escenario se va a ver complejo bajo algunos supuestos. Se ha hablado mucho que el ciclo económico probablemente no va a ser tan fructífero como fue el anterior, que haya precio del cobre, ciertas especulaciones, pero estoy muy de acuerdo que las expectativas generadas hacia los movimientos sociales o los tiempos de espera o las lunas de miel de lo que se hablaban no van a ser tan altos. O sea, la primera discusión presupuestaria va a ser una definición muy clave, el primer 21 de mayo. Yo no creo que en los movimientos sociales, o no creo, a menos que hubiera otro terremoto, que esperemos que no ocurra, que le den un espacio muy grande sin definiciones. La candidata Michelle Bachelet ha hecho unas propuestas de 100 medidas donde hay bastante estudio, pero si no se producen resultados concretos, lo mismo con Evelyn Matei, va a ser muy complejo en el sentido de tratar de manejar la potencialidad o las comparaciones que espera la gente. Parece que Matei no corre ese riesgo. No, ambos, de todas maneras. No, pero Álvaro, dejas de lado un elemento que es esto que llaman la capacidad de gobierno, ¿no? La capacidad de procesar problemas, la capacidad de procesar conflictos. Evidentemente, la coalición que va a acompañar a Michelle Bachelet ha demostrado que en 20 años tuvo esa capacidad de hacerlo, gobernó con 4 presidentes y evidentemente enfrentó conflictos. Y a diferencia del gobierno del presidente Piñera, lo que se ha discutido es que ha faltado esa capacidad de procesar los conflictos. Sin duda que van a haber, estoy de acuerdo contigo, pero allí es donde empieza a operar esto que en las coaliciones tan importante, que es la capacidad de gobierno, ¿no? O sea, cómo enfrentamos los problemas y cómo procesamos esos problemas y no solamente lo dilatamos o no le encontramos soluciones. En eso yo diría un matiz respecto a lo que tú estás planteando. Se llama dirección política. Ojo que sí, lo complejo es que ha faltado, la misma Camila Vallejo decía que la nueva mayoría no es la concertación, allí uno puede discutir, pero el hecho de tener 8 partidos, tener desde el MAS de Alejandro Navarro y tener al Partido Comunista, a Telier, a los radicales, a ciertas condiciones, es un desafío importante y es tremendamente complejo. Pero le tengo una pregunta. Oye, los radicales han estado en el gobierno desde el año 38. Son muchos. Pero te digo una cosa. Cuando hay un liderazgo marcadísimo, como el de Michelle Bachelet dentro de su coalición, que la verdad no le debe nada, ella llegó solita, a ver, me quieren a mí, ¿para qué venir con cosas? Ella es, en este momento, Alexis Sánchez. Ella no pidió, chiquillos, pucha, no mírenme a mí, que les cueste, yo después me arreglo contigo, después contigo. Cuando ella tiene un liderazgo marcado y dice, yo voy, pero voy en ciertas condiciones. Hoy día Van Zamorano, Marcelo Salas, todo en una. ¿Tú crees que le va a dar tantas explicaciones o va a tener que pedirle tanto permiso a los partidos que tú nombras? Porque para mi gusto es PPD, PS, de 6 se acabó la cosa, lo demás, bienvenido. O sea, lo que hemos visto en las discusiones es que unos le pegan al otro partido y se dan en mayor consideración. No, ya se repasan las cuotas del Ministerio del Interior, oye, o sea, de los creo que sí. Oye, ¿qué cuota? ¿De qué estamos hablando? A ver, yo creo que sí. Primero hay que mirar de que si ella hubiera ganado en primera vuelta, yo creo que la sensación esta de triunfar y de pasarse por el aro a los partidos políticos habría sido mucho más contundente. Ahora, también en la definición de mañana va a tener mucho peso la brecha que se genere entre Evelyn Matei y Michelle Bachelet. Si la brecha es muy, muy grande, efectivamente esta sensación de que ella puede incluso prescindir de los partidos va a estar. Ahora, conociendo el carácter de Bachelet, yo no pienso que ella va a seguir una lógica de pasar por el aro a los partidos políticos, sino que va a tener que gobernar con una coalición muy compleja, que no solamente suma partidos políticos, sino también fuerzas sociales. Y además una característica, disculpe, termino al tiro. Termino al tiro. Yo creo que si hay un líder, disculpe, en esa historia, que bueno, si la historia existe. Y Michelle Bachelet durante todo su mandato demostró una gran incapacidad para manejar la concertación, cosa a diferencia de Lagos, por ejemplo, que fue un presidente de lujo para manejar su coalición política. Michelle Bachelet, incluyendo Piñera, ambos han sido crónicos en su incapacidad de manejar y entender su coalición que lo respalda. Pausa.
Bueno, Ya, pausa. parto yo. Ya, pero vamos a analizar un poquito el gobierno saliente y las condiciones que le entrega el otro. Parto yo. Pausa. A horas de la elección, obviamente histórica. ¿Se acuerdan que antes uno de los temas que había era que por primera vez hay una presidenta mujer? Mira la que estamos. Mandan en la casa y van a mandar también en el gobierno. ¿Qué es lo que dice acá los Twitter? Sariscala dice: para copiar un modelo nórdico hay que tener un pueblo nórdico. Esos son racismo. ¿Qué es lo que dice el otro? Esos son racismo. ¿Qué es lo que dice el siguiente? Fernando Puente, amigo de la casa, dice: Chile jamás ha tenido constitución democrática, todas impuestas. Bueno, en realidad todas han salido con pasadas sable. Todas son... Pasadas sable. Así que eso es parte de lo que está llegando en los Twitter, así que vaya haciéndolos nomás los comentarios, las preguntas. El gobierno de Piñera, al no conseguir la elección de su elección, o sea, de su coalición, perdón, al no entregar las situaciones como para que su elección siguiera por el mismo tubo, ¿es un fracaso, Marco? ¿O no era el objetivo? O sea, es un fracaso, porque de alguna manera se decía que comenzaba el ciclo de gobierno de la derecha, habían estado 50 años fuera del poder por las urnas, ¿no? Y por lo tanto se suponía que este gobierno a lo mejor iba a poder darle continuidad a una administración. Sin embargo, está terminando de una manera que en general nadie podría estar contento con que un gobierno termine mal, ¿no? Todos los chilenos aspiramos a que a los gobiernos les vayan bien, y creo que en este sentido lo dicen los números, lo dicen, digamos, salvo la situación macroeconómica que no es atribuible a la gestión del presidente, porque ¿Por qué nadie... No, porque en un mundo globalizado, una economía globalizada, los presidentes no tienen control sobre esa variable, no pueden de alguna manera tratar de corregir o influir, pero no manejan la economía global. Pero Marco, habría que preguntarle a Maduro entonces. ¿No crees ¿Y tú qué en sentido? Venezuela? Si la capacidad de manejo, o sea, un país riquísimo como Venezuela está viviendo una crisis económica catastrófica, y eso son variables internacionales. Habría que preguntarle a Maduro, a Chávez, a yo Carlos me pregunto, Andrés, yo creo que sí, a Carlos evidentemente Andrés comparto, Pérez, a todos. comparto tu opinión en términos que el presidente no puede hacer todo lo que se le ocurra si se da un contexto venezolanos favorable o no, es una economía global, 80 pero hay una responsabilidad directa del presidente y de su ministro de Hacienda y de la gente que maneja el equipo económico en el desarrollo. Estoy de acuerdo con Pato que, pues, o sea, estando en buenas condiciones lo hizo bien. El siguiente, pero tú me dices, incluso el Bueno, pero es que la economía venía con el vuelo, ¿no es cierto?, de un funcionamiento adecuado. No, sí, en eso estamos de acuerdo, y a lo mejor si hubiera estado Frei, no habría cambiado mucho. La economía chilena depende mucho del ciclo mundial. Sí. Yo creo que hay bases sólidas que se mantienen en el tiempo, pero si te toca una crisis mundial, los números son uno. Si te toca un periodo bueno, los números son otros. Y si te toca un periodo más o menos, los números son más o menos. No nos contemos cuentos. Es una economía que tiene un porte, que tiene una estructura de relación con la economía global, en la cual tú puedes hacer las cosas un poco mejor, un poco menos bien, pero que en general responde al... O sea, este año ha sido re malo para Piñera. Este año la economía chilena va a crecer un 4,2, pero no significa que el manejo económico haya sido más malo. Es igual que lo de los 3 años anteriores, solo que la economía mundial baja. Ahora, en ese sentido, a propósito de economía, si es que, y sale por ahí el ministro Larroulette y dice: mira, la inversión se ha parado, se puso freno a mano aquí, acá. Eso es cierto, puede ser por ciclo mundial. Yo no creo que los inversionistas digan: mira, sabéis que probablemente salga Michelle Bachelet, así que, oye, sabéis que no invirtáis hoy día, lo que sea. Pero tú crees que para la gente, para el común y corriente, el que esté una presidenta o el otro, le va a significar o le va a redundar en la posibilidad de empleo, la baja de crecimiento? A ver, todos estos fenómenos son multivariables, o sea, efectivamente no dependen solo del presidente y no dependen solo de la economía mundial, o sea, esto no es tirar un dado y así tenemos... Por lo tanto, apretar esa tecla no tiene sentido. Hay un factor importante sobre la capacidad de la generación de empleo y del emprendimiento, por ejemplo, las modificaciones para mayor emprendimiento, disminuyendo los días necesarios para crear una empresa, ley de quiebra, todos los procesos de munición del Estado, de la fusión de trámites, de Chile Atiende, que sí tienen un impacto en mejora de calidad de la vida y las personas pueden ver ciertas diferencias.
Si hay matices, por supuesto que hay matices y estas condiciones. Y al final lo que va a hacer es que va a ser la historia y las mismas personas las que en un periodo de quizá corto o mediano plazo, quienes van a juzgar efectivamente bajo qué condiciones o qué países, qué presidente hicieron mejorar su calidad de vida o no. Y eso es tremendamente complejo comunicar, uno puede buscar indicadores intermedios, pero la forma en cómo se mide un gobierno es muy compleja. O sea, ¿por qué se mide un presidente solo según la aprobación de su presidente? Álvaro, pero eso es totalmente arbitrario. Comentario porque ni siquiera Evelyn Matei, que es un economista, adscribió a la tesis del ministro Larroulet y el ministro de Hacienda que instalaron esta idea. Hicieron una cosa muy fea. Exactamente, entonces es curioso porque ni siquiera la propia candidata suscribió completamente esta teoría, ¿no es cierto?, del estancamiento del desarrollo económico del país y gana Michelle Bachelet. Yo creo que eso instala una situación gravísima, como la que podría ser también que el día lunes apareciera en los medios de comunicación, en concreto en algunos diarios, diciendo que Michelle Bachelet ganó y abajo pongan con 3, 4, 5 millones, no sé cuánto, instalando esta discusión sobre el tema de la legitimidad. Eso a mí me parece muy grave porque daña pero en eso Evelyn Matei ha sido clarísima porque dijo que no hay ningún tema de legitimidad. En ambos casos ha sido clara. Fue fantástico. Estupenda. Y yo comparto la opinión en ese sentido. Yo diría, qué bueno que compartimos todos, porque este es un mensaje además a la ciudadanía. Pero que no tiene y que es muy bueno que compartimos todos. Mira, en un sistema donde el voto es voluntario, la legitimidad del elegido no está dado por el número de votantes, sino por el cumplimiento de las reglas democráticas. Claro, eso es así. Absolutamente. Y por lo tanto, el día lunes aquí vamos a tener una presidenta, sea quien sea, que va a ser completamente legítima. Pueden haber muchos factores, claro, porque esta no es una elección voto a voto, no es una elección tensa, claro, no es una elección dramática. Entonces, la gente... Y eso genera desincentivo. Y nadie puede interpretar la gente que no va a votar. Nadie puede decirme, los que no fueron a votar son antisistema. No, puede ser gente con lo que yo llamo, en mis trabajos de ciencia política, llamo densidad ciudadana baja. Es decir, buen término, que le viene una cierta pereza. Hay gente con densidad ciudadana alta y que va a estar, y otra con densidad ciudadana baja. Bueno, yo creo que hay que darle un tiempito más al voto voluntario y después seguramente se revisará si esto no es un dogma, ni es la Biblia, ni es el Corán, ni el Talmud. Pero estas son las reglas del juego y el lunes vamos a tener una presidenta legítima. Totalmente. Pregunta, Pato, ¿qué podría haber hecho la alianza para haber obtenido resultados, o al menos una encuesta, porque la elección es este domingo, o al menos una encuesta, para haber obtenido mejores resultados? ¿Qué le faltó? A ver, yo creo que la situación como llegó Evelyn Matei a la candidatura fue muy compleja y le impidió ser lo que ella es, porque yo creo que ella tiene muchos atributos que lamentablemente no pudo desarrollarlo, ni pudo formar un comando, ni constituirse con un fundamento importante en los partidos, porque los partidos ha sido una candidata más de la UDI que de Renovación Nacional. ¿Fue un acierto haber nombrado a Joaquín Lavín como su jefe de campaña? Yo creo que fue un acierto en el sentido de las condiciones que se dieron cuando ella emerge como candidata, porque tenía que tener una persona con experiencia, la estaba apoyando la UDI más que Renovación Nacional. Pero disculpa Pablo, pero que fue un acierto en ese sentido. Consigue la segunda vuelta, yo no digo que gracias a Lavín, pero sí Lavín pasa a ser un factor importante en eso. Ahora, yo creo que Lavín es una persona que tiene una visión de la política que no corresponde al aporte que Evelyn Matei podría haber hecho. Ernesto, desacierto de lo que ha sido la campaña de Michelle Bachelet más allá de los resultados, porque se dice, mira, con el resultado lo mismo lo que haya pasado. Mira, yo creo que ha sido una campaña bastante buena, o sea, es una campaña, olvídate, ella llegó en marzo, creo que no ha cometido errores, ha ido caminando paso a paso, ha ido generando, finalmente generó un programa. ¿No fue un error su ausencia en los debates
No, porque ella era la candidata con la mayor atribución, digamos, de apoyo, y por lo tanto ella hizo los debates que debía hacer. Ella no tenía por qué hacer más debates de los que tenía que hacer. Por necesidad ciudadana, la gente quiere ver la gente la ha visto, ha hablado con la gente. No hay que transformar los debates en el mecanismo de relación con la ciudadanía. Y hizo todos los debates que tenía que hacer. Ahora, yo creo que ella la hizo bien, y yo estoy de acuerdo con lo que tú señalabas, que en la derecha ha habido, claro, una parte que es de infortunio. Lo de Longueira es infortunio, qué sé yo, y en lo otro también hay mucho desatino. ¿Sí? Pero en ese sentido yo creo que la centroizquierda aprendió la lección también de las elecciones pasadas, porque en las elecciones pasadas la izquierda hizo mucho, la centroizquierda hizo muchos desatinos. Los partidos no estuvieron a la altura, porque tú tienes una presidenta que sale con un apoyo gigantesco y sin embargo pierdes la elección presidencial. ¿Qué sucedió ahí? Que los partidos no tuvieron a la altura, que hubo visiones personalistas, mezquinas, etcétera. Yo espero, porque este es un tema general que le interesa a Chile, tanto como espero que los partidos de derecha se rearmen, porque el pensamiento más conservador tiene que tener una expresión en Chile. Yo también espero que los partidos de centro izquierda hayan aprendido la lección. Yo estoy de acuerdo con lo que tú señalas, en que Michelle Bachelet tiene un gran poder hoy día, y espero que ellos se comporten a la altura. Vamos a hacer una pausa, ya estamos de vuelta y vuelvo con ustedes dos, que ahí los dejé con la pluma en el tintero. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en esta discusión abierta. Estamos a horas de la elección. Este domingo hay que ir a votar. Esa es una de las grandes preocupaciones. Eso mismo, sabemos que quien salga electo va a ser legitimidad, pero, o sea, la presidenta no va a carecer de legitimidad, aunque vaya por muchos votos, porque por último son las reglas del juego y yo estoy jugando con esa, y así fue. Entonces, la pregunta es, ¿pasó por esta desafección o pasó por tranquilidad esta ausencia de gente en los... Yo creo que tranquilidad. Sí, yo creo que hay una combinación de varios factores, porque en definitiva piensa tú también que mucha gente ya se había desafectado del sistema cuando durante el sistema de voto obligatorio no habían decidido no inscribirse por diversas razones. Puede ser por lo que dice Ernesto, esta baja densidad ciudadana, ¿no? Entonces son múltiples razones, no podemos atribuirle a esta elección en particular que vaya más o menos a votar gente, pero evidentemente también hay una señal potente de estabilidad. Eso, ¿no? De que esto no es una situación en que el país está fuertemente tensionado, sino que hay una claridad respecto de estos dos proyectos, de estas dos candidaturas y estos dos proyectos que representan, y por lo tanto tampoco parece ser una situación tan dramática para los electores, lo que podría influir, entre otras cosas, en que decidan, ¿no es cierto?, no movilizarse para ir a votar mañana. También comparto, o sea, la desafección cívica es multivariable. Hay muchos factores que afectan, entre ellos la educación cívica, algo que no ha estado presente hace muchos años, el nivel de conocimiento. También, ¿qué tan importante es mi voto? Si mi voto va a ser un clivaje, o sea, va a ser una diferencia, o se cree que la carrera está ganada. Nosotros vimos elecciones como en las municipales como Santiago y Ñuñoa, que fueron tremendamente o muy ajustadas, o se revirtió gracias al exitismo, a estas condiciones, porque la gente con voto voluntario decían que no vale la pena porque ya está en una carrera corrida. O sea, afecta la participación, incluso hasta el clima, ciertas condiciones puede hacerlo. Yo creo que es relevante preguntarse o incentivar mejoras para facilitar el voto, y algunos proyectos positivos como voto de los chilenos en el extranjero, esta discusión del voto electrónico, voto anticipado, van a ser mejoras sustanciales que vamos a necesitar plantear para las próximas elecciones. Pato, dime una cosa, ¿cómo se va a tener que ordenar la futura oposición? Porque después, se sabe y se dice que a contar después de este domingo asumiría Ernesto Silva la presidencia de la UDI, que sería prácticamente un hecho según dice el señor Rumor. Hay algunos que hablan la noche los cuchillos largos. Agregaría a Patricio esa pregunta que decía Pablo, esta idea que la alianza tiene vocación de oposición y no de mayoría.
No, que ha sido una cosa que se ha instalado también es durante algo mucho tiempo. que ojalá cambie, pero yo quiero rescatar algo que señalaba Ernesto para responderte tu pregunta. Señalaba el tema, cómo se va a definir la oposición frente a los cambios y a este ciclo histórico. Y entre ellos, perdona que vuelva a algo que a lo mejor no le interesa a la señora Juanita, como dices tú, que es el cambio constitucional, pero ahí es clave. Yo espero que la centro derecha tome una postura que reconozca el ciclo histórico y se sume a los cambios y aporte desde sus ideas, no desde la idea de la izquierda, desde sus ideas, una propuesta de cambio programático, porque puede asumir otra postura, es decir, la postura obstruccionista, de oponerse a todo, a pesar de que con la mayoría parlamentaria que existe virtualmente sería casi algo simbólico que real. Y el futuro de la derecha pasa en gran parte de ese comportamiento. Si se suma y aporta desde su ángulo particular, va a enriquecerse y puede superar ese problema que tiene ese marco de cultura de oposición. Llega la época de los coroneles R en retiro, en el caso de la UDI. A ver, en política es muy difícil los retiros, yo en eso, yo incluso hasta el tema Longueira me parece algo discutible, porque Longueira podría recuperarse. No se dijo una frase, estoy ahí para cuando me llamen. Por eso te estoy diciendo, o sea, por eso vuelvo a decir que los coroneles en retiro, o en política los retiros, hay muchos resucitados en política. Ernesto, ¿le hizo bien a la Concertación haber estado 4 años lejos de la moneda? Mira, hay una frase famosa de un político italiano, de Giulio Andreotti, que dice que le decían, porque él estuvo en el poder muchos años, y entonces le decían, y el poder no lo desgasta, no, lo que desgasta es no estar en el poder, decían. Pero yo creo que le hizo bien, ¿o no? No, lo que pasó es que yo creo que permitió una discusión político-cultural que ha sido muy importante, una mayor capacidad de entender, de leer lo que estaba pasando en la sociedad. Ahora, se verá, porque yo creo que sin duda Michelle Bachelet representa esta lectura que tú decías de un nuevo ciclo, que entra. ¿Estarán estos partidos a la altura de ese nuevo ciclo? Porque el problema, fíjate que cuando hablábamos de la votación, esta es una tendencia global. La votación tiende a bajar, desgraciadamente, en el mundo. Y los problemas que tienen los partidos chilenos los tienen los partidos en todo el mundo. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande para rescatar esta democracia representativa frente a las novedades que hay en la sociedad. Entonces, esto es bueno que los partidos del siglo XXI van a tener que ser distintos. Primero, esta tendencia a la infinitud que tienen los políticos. Un segundo que me acaba el programa, pero mira, esto va la tendencia a la infinitud que tienen los políticos, de la cual Cámara 5, todas tuyas. 20 segundos. 20 segundos. A ver, bueno, llamar a votar, que es importante, estamos en una elección trascendental. Efectivamente, yo creo que hay un ciclo histórico que termina y ojalá la gente sienta el deseo y la voluntad de ser parte de ese ciclo histórico. Ernesto, la cámara, ¿cuál es la cámara, Ernesto? ¿La 5 o la 6? ¿Cuál es la mía? La cámara 5, toda suya, 20 segundos, diga lo que quiera, de Wonders, de lo que quiera. De Wonders, no, ya estamos fuera del... Entonces, lo único que yo quiero señalar es lo siguiente: el llamado es a votar, el llamado es a reforzar la presencia ciudadana, y que cada ciudadano vote libremente por entender que Chile siga progresando, que Chile sea más justo y que haya una democracia cada vez con mayor participación. No hay otro mensaje que entregarle eso a los chilenos. Vamos con la cámara 6 para Álvaro, toda tuya. Rápidamente, al igual como han estado los colegas, efectivamente el hecho de votar y participar es importante. No da lo mismo votar o no votar, no da lo mismo por quién se vote. Vayamos a votar informados, de forma programática, pensando quién es la candidata o qué proyecto es el mejor para el país y para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Creo que es importante, y esto es un proceso y se tiene que seguir perfeccionando, y no votar por la borda los 25 años que se construye con tanta fuerza. Marco, la 6.
Yo creo que este es el único momento cada 4 años en donde el poder vuelve a los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos mañana, domingo, van a ser soberanos. Cada cierto tiempo volvemos a tener el poder. Nadie más tiene el poder que los ciudadanos y ese poder debe expresarse en la urna. No basta con la calle es importante, pero quienes están en la calle también tienen que legitimar esa opción a través del voto. Y por eso que es importante también aquellos que creen que el único camino está por allí, que también lo expliciten y lo hagan a través de las urnas. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto, este domingo la más completa cobertura de CNN Chile, a contar de las 6 de la madrugada. Hay una cantidad de móviles, de cámaras desplazadas en diferentes rincones de Chile para darle cobertura a esta elección, así que los invitamos a que vea CNN, a que nos vea con todo lo que se va a ir cubriendo en detalle, va a estar al día, las mejores proyecciones, en fin, está la radio Vivo Vivo también trabajando en conjunto, están todos los periodistas, aquí trabajan más de 120 periodistas, así que van a estar puestos todos, todos van a estar de turno. Así que muchas gracias y por supuesto agradecemos a la Universidad Central y su proceso de admisión 2014 en Santiago y La Serena por habernos acompañado durante el día de hoy. Hasta el próximo fin de semana. Y su proceso de admisión 2014 presentaron Actualidad Central, discusión abierta.